Bueno, pues en el capítulo anterior vimos las 5 normas aprobadas mediante Real Decreto de modo extraordinario y urgente, cuando sabemos que solo 2 de ellas sí realmente eran extraordinarias y urgentes. Son la bajada del IVA del 21 al 10% y la segunda, la compatibilidad de los derechos de jubilación con los derechos de propiedad intelectual. Las otras 3 no eran para nada urgentes, aunque sí hemos visto que han resultado del todo extraordinarias. Aunque sabemos que la compatibilidad de los derechos de jubilación con los de propiedad intelectual dejan de un lado a los jubilados que tienen pensiones no contributivas, en contra de lo que sí aconseja el informe. Las otras 3 son la retención del 15% en los rendimientos de capital mobiliario de mis herederos generados por mis derechos de propiedad intelectual. En segundo lugar, el descuento del 20% en las productoras registradas en España que se hagan cargo de la ejecución de obras audiovisuales, tanto cinematográficas como de series extranjeras realizadas y ejecutadas en España. Y la tercera, la horrorosa, horrible cuota de inactividad que nos quieren seguir metiendo como un calzador en este año 2021 como si fuera la quinta esencia y la octava maravilla del mundo. En este vídeo, y espero que solo en el siguiente, que no tenga que hacer un tercero, vamos a hablar de las 75 recomendaciones del informe del Estatuto del Artista. Y como son muchas, voy a empezar ya sin enrollarme más. Recomendación primera. Celebra la creación de una subcomisión en la legislatura número 12 que reconozca la especialidad de los artistas en España. La recomendación número 2 dice que en un mundo tan cambiante y tan rápido hay que adaptarse y reconocer a los artistas un salario justo. Yo os juro que cada vez que trabajo, salario justo tengo. Lo que pasa es que trabajo poco. La recomendación tercera habla del buen trabajo de la subcomisión durante más de un año, dejando aparte las consideraciones partidistas, es decir, las ideologías políticas. Me parece cojonudo. La recomendación número 4 habla de que en el Estatuto del Artista deben entrar todas las profesiones. Aquí lanzo un vídeo hecho por Eusebio García para Mute Ibérica, en el que se denominan muchas de las profesiones que forman parte. A él solo se le ocurrieron unas 50, pero hay más de 70. Ya dije antes que eran profesiones con intereses que pueden ser incluso muy contrapuestos. Por ahora vemos que más que recomendaciones, lo que hace el Estatuto del Artista es describir un poco, más o menos, pues todo lo que se ha hecho y la realidad de los artistas en España. La recomendación número 5 habla de nuevo del buen trabajo de la subcomisión, desde el consenso y sin predominio de una ideología política sobre otra. La recomendación número 6 vuelve a hablar del buen trabajo de la subcomisión, que ha escuchado a muchos sectorcillos dentro del mundo artístico español y que se dan una serie de recomendaciones sobre fiscalidad, seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. La séptima no quiere definir ni al artista ni al arte. Tócate las narices. Pero bueno, dice que las medidas del estatuto deben valer para todos. La recomendación octava dice que el informe es solo una agenda legislativa por la que se debe regir el legislador para reformar las normas que tiene que reformar para configurar el Estatuto del Artista. Hasta la octava todavía no se ha hecho ninguna recomendación real, es más bien una declaración de intenciones. En la recomendación 9 ya se habla de las siguientes recomendaciones, que señala la problemática de dedicarse a unas profesiones como estas, que son carreras vocacionales y que en muchas ocasiones mucha gente se sube a un escenario simplemente por la satisfacción de pisar las tablas, pero sin cobrar. La recomendación número 10 dice que la cultura es un trabajo. Y que como trabajo merece una remuneración justa. La recomendación número 11 dice que la subcomisión ha visibilizado el problema de los trabajadores de la cultura para que entre en la agenda política y se solucione. Por ahora el legislador ha pasado de esto y ha hecho lo que le ha venido en gana. Puedo decir, por tanto, que las 11 primeras no recomiendan absolutamente nada. Pasamos a la sección 2. Propuestas y recomendaciones en materia de fiscalidad. Siguen una serie de recomendaciones de las 12 a la 16 que no recomiendan nada. Quien quiera leerlas, que las lea. Solo hace una recomendación, que es la número 15, que dice que claro, que como los artistas, como trabajamos en tan pocas ocasiones, pues tenemos que acudir a otras actividades laborales, pero que las siguientes recomendaciones sobre fiscalidad solo se apliquen a los trabajos que hagamos como artistas. Tenemos, por tanto, que de las 16 primeras recomendaciones, solo una, la número 15, recomienda algo. Y la que propone algo, la 15, propone más problemas que soluciones. Siempre en mi equivocadísima opinión. La primera que dice algo sobre la reforma legal, y en esta me voy a detener porque es un lío. 17.
Se recomienda la promediación de ingresos basado en medias móviles de rendimientos netos del trabajo o de la actividad económica declarados en los últimos 3 o 4 años. Se trata de una fórmula similar a la aplicada en Francia, Reino Unido, Dinamarca o Bulgaria, en la que cada año A. Se determinaría el rendimiento neto declarado derivado del trabajo o de la actividad económica obtenido en cada ejercicio. B. La parte de dicho rendimiento neto declarado que superase el límite máximo anual susceptible de ser objeto de este mecanismo, por ejemplo 300.000 euros, tributaría conforme a la tarifa general sin particularidad alguna, sumándose a los demás rendimientos obtenidos en cada año y sometidos a dicha tarifa general. C. El resto del rendimiento neto declarado tributaría conforme a la tarifa general, pero no aplicada directamente sobre dicho resto, sino sobre la cifra resultante de obtener la media aritmética simple del rendimiento neto del trabajo o de actividad económica declarado por el contribuyente en el año que se trate y en los 2, 3 o 4 años anteriores completos y consecutivos, según que se decida aplicar una media móvil de 3, de 4 o de 5 años. En caso de que el trabajo o la actividad económica no se hubieran desarrollado en la totalidad de esos 2, 3 o 4 años anteriores, o de que algunos de ellos no haya habido obligación de declarar, se obtendría la media con los años anteriores de ejercicio del trabajo o la actividad en los que haya habido obligación de declarar, 1, 2 o 3 años según los casos. A dicha cifra media de rendimiento neto declarado se le sumarían los demás rendimientos obtenidos en cada año y sometidos a tarifa general y al resultado se le aplicaría dicha tarifa general. D. Cumplido el plazo promediado en caso de que la fluctuación de ingresos no hubiese sido relevante, la agencia tributaria podrá regularizar la parte de impuestos debida. De esta forma, fácilmente controlable con las tecnologías actuales de las que dispone la agencia tributaria, se conseguiría una homogeneización de la cifra de rendimiento neto del trabajo o de la actividad económica sometido a gravamen en cada ejercicio, a su vez adecuada a la evolución de los ingresos mediante el sistema de medias móviles de 3, 4 o 5 años. Está clarísimo. Esto no es que esté mal escrito, esto está escrito en un castellano perfecto, pero no. Yo, que soy licenciado en Derecho, no lo he comprendido. Bueno, también es cierto que no tengo un máster en Derecho Fiscal, Ni me he considerado nunca lo suficientemente inteligente como para hacer un crucigrama sin mirar las soluciones. Va a ser ese el fallo. Pero ojo, esto es solo la recomendación redactada en el informe de elaboración del Estatuto del Artista. Ahora pon enfrente al Ministerio de Cultura este que tenemos con el Ministerio de Hacienda este que tenemos y ponlos a discutir a ver qué quiere decir esto. Y luego que salga una ley, pues como la cuota de natividad, por ejemplo. Te digo desde ya que no va a haber dinero en los presupuestos generales del Estado de este año para pagar esto. A ver, que levante la mano el que lo haya comprendido. No sé si analizar la norma o tirarme por un barranco. Bueno, como son muchas las recomendaciones que hay que analizar, voy a dejarlas difíciles para el final. Recomendación 18, es del estilo de la anterior. Un galimatías. Esta para el vídeo extra, si me quedan fuerzas. Recomendación número 19. Propone una reducción del 30% en los impuestos de las rentas irregulares. Define lo que son las rentas irregulares en España y dice que las rentas de artistas no tienen la consideración de rentas irregulares. Dice que el reglamento del IRPF incluye un listado cerrado de lo que se consideran rentas irregulares, es decir, las generadas en más de un año. Y propone, y esto es lo interesante, una reforma para que se incluya un nuevo concepto de renta irregular, que voy a leer. La renta cuyo importe exceda en al menos un 50%, la mitad, de la media aritmética del importe de la renta declarada por el mismo concepto tributario en los 3 años anteriores, y siempre que la cifra de variación absoluta sea de al menos 25.000 euros. Vamos, yo 25.000 euros, ganar yo 25.000 euros en un año, vamos, ¿de cuándo y de cómo? Esta para el vídeo extra. No hay dolor, porque yo 25.000 euros no he ganado en mi vida al año. Bueno, y como yo, el 80% de los actores que conozco. Claro. La número 20 recomienda añadir como gastos para el IRPF, para los trabajadores por cuenta ajena, pues los gastos en formación, que ahora mismo los pagamos nosotros, y los gastos en herramientas y, por ejemplo, vestuario, en mi caso como actor, hasta un límite de 500 euros. También los gastos de honorarios y comisiones recibidas por los representantes, que se pueden incluir como gastos en el IRPF. La 21 incluye un listado de gastos para autónomos, que se les aumente el listado de gastos deducibles, pues por adquisición de bienes, por promoción, por transporte público, elevar un tanto por ciento de los gastos de difícil justificación. En retenciones e ingresos a cuenta, la 22 aconseja aplicar
un 5% a los anticipos e ingresos a cuenta que se nos puedan hacer por nuestros trabajos. Ya hablé de ella en el capítulo anterior y no me voy a detener. La 23 llama la atención que en el apartado de las retenciones para trabajadores por cuenta ajena pide un 2%. A mí esto me hace polvo, porque por ejemplo a mí ahora en una obra de teatro me retienen el 15%, pero eso significa que tengo menos dinero en cuenta a final de mes, pero pago menos dinero en la renta del IRPF, teniendo en cuenta que nosotros tenemos mínimo 2-3 pagadores al año y que se nos reduce muchísimo el mínimo para que nos salga la renta a pagar, con lo cual a mí esta proposición me parece un horror. Pero bueno, ahí está. Lo que se debería de haber hecho era proponer que el trabajador pueda optar porque diga no retenedme el 15%, no retenedme el 2%. Eso sería lógico. 24. Propone modificar los modelos 190 y 193 para incluir los pagos a cuenta y los anticipos. La 25 es la que se ha conseguido en el Real Decreto de la inocentada de la cuota de inactividad, que es la reducción del 21% al 10%. Habla precisamente de la realidad esta. Y la 26 es la que pide esa bajada. Y es la primera de las recomendaciones del informe que se ha conseguido realmente gracias al Real Decreto de la inocentada del 28 de diciembre de 2018. La propuesta número 27 recomienda el criterio de caja para el pago del IVA, es decir, que solo tengas que declararlo cuando ya te lo hayan pagado. En materia de protección laboral y de seguridad social, también se hacen unas recomendaciones o propuestas. En la 28, sin embargo, no se propone nada. Solo habla de la realidad del trabajador por cuenta ajena en la actualidad, haciendo referencia al artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores y al artículo 1.2 en el que se dice que son relaciones laborales especiales. La 29 habla de que el Real Decreto de Artistas está ya anticuado y que hay que sustituirlo. Y que debe incluir a todas las personas que forman parte del mundo artístico. Entiendo que aquí se está incluyendo a los técnicos. La 30 habla de otro Real Decreto, del 26-21 del 86, que es el que incluye a los regidores, por ejemplo, como dentro de los artistas en espectáculos públicos. El 31 sigue hablando de la situación actual en cuanto a prestaciones por maternidad y por paternidad. La 32 pide la igualación de los derechos del hombre y la mujer en el mundo de la cultura. A ver cuándo se hace esto realidad de una puñetera vez. En cuanto a representatividad sindical y promoción de la capacidad de interlocución del tejido asociativo, la número 33 habla de que en el mundo cultural pues no puede haber, por ejemplo, sindicatos de empresa. Pues por la temporalidad, porque es difícil llegar a una antigüedad de 6 meses en las empresas, cuando la actividad es tan intermitente. La recomendación 34 pide representatividad para los sindicatos y también para los trabajadores por cuenta propia. La recomendación 35 propone que los sindicatos puedan publicar listados de honorarios e información no vinculante sobre los precios del mercado. Vuelve a insistir en que es necesaria una representatividad de esos sindicatos. La 36 recomienda una reforma del artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para dotar a las asociaciones de capacidad procesal para defender a sus asociados. Lucha contra la proliferación de los llamados falsos autónomos. Recomendación 37. Ojo a esta recomendación, porque sí que propone varias cosas. Hemos pasado al lado oscuro de la fuerza, de recomendaciones que no proponen ninguna recomendación a recomendaciones que proponen tantas que como te saltes un renglón te has perdido la mitad de las propuestas. Propone, lo voy a leer. Primero, reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo, que se incluya un capítulo cuarto titulado Régimen Profesional Especial del Profesional de la Cultura. 2. Su traslado a la Seguridad Social. 3. Reforma del 26-21-86 para ampliación de supuestos y mejoras sociales que ahora mismo solo se refieren al escritor autónomo. No dice cuáles pueden ser estas ampliaciones de supuestos y mejoras sociales. En dicho capítulo, no sabemos si en el propuesto como capítulo cuarto o en la reforma del 26-21/86, se propone: cuarto, mejora de la cobertura y del acceso de los autónomos a las prestaciones ya existentes por maternidad, paternidad, cese de actividad, lactancia, riesgo de embarazo, enfermedad, accidente de trabajo, y por primera vez aparece la compatibilidad de los derechos de autor con los de jubilación, a la que más tarde se dedicarán las recomendaciones 62 a 75. Quinto, que la contribución a la seguridad social por autónomos sea proporcional a los ingresos obtenidos. Sexto, cuota gratuita para autónomos que ganen menos del salario mínimo interprofesional. Y séptimo, exención de cotizar a todos los artistas, se entiende que autónomos, que no alcancen al menos el 50% del salario mínimo interprofesional. Bueno, hasta aquí hemos llegado por tiempo, así que ya pasamos al siguiente vídeo donde ya trataremos las demás recomendaciones.